Quiero precisar que el tema que voy a tratar el día de hoy no es fácil para mí y no es fácil porque realmente nunca en mi vida lo he hablado en voz alta ni he tratado como de reconstruir ese pasado de mi familia que ha sido tan doloroso, que ha sido tan difícil para muchos hablarlo. ¿Por qué? Porque hablar de nuestra propia familia es muy difícil. En nuestro oficio podemos investigar a la sociedad, a diferentes tipos de actores de una manera más sencilla, pero cuando tratamos de hacerlo con nuestra propia vida, con nuestra propia familia, con aquello que estamos más familiarizados, la verdad se nos es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos afecta. Eh, pero hoy he decidido dejar el miedo a la crítica, dejar el miedo a los comentarios, dejar el miedo a muchas cosas que tienen que ver con este tema y hablarlo porque no merece ser olvidado, porque es algo que está en la memoria de mi familia y no se puede olvidar. Incluso así se deseara ser olvidado, es algo imposible. Así que el día de hoy yo hago este trabajo y muestro mi rostro porque yo seré la voz y hablaré por las personas que ya no están, por las personas que murieron, que fueron asesinadas, eh, que sufrieron, que partieron cuando no era tiempo, porque les quitaron la vida cruelmente, porque apagaron su luz, porque no pudieron cumplir sus sueños ni dejar la huella que deseaban en este mundo. Así que por ellos, por todos ellos que fueron y son, considero, mi familia, voy a hablar el día de hoy. Voy a hablar por los que no están. Eh, por, ¿Por qué? Podríamos decir que por la violencia, por la falta de solidaridad, por la injusticia, por la pobreza, por muchos factores. Ellos ya no están acá y partieron cruelmente, dejando mucho dolor a las personas que quedaron. Así que, debido a esto, decidí hacer mi trabajo como una especie de conmemoración a esas personas. Y también por las personas que quedaron, pero no quedaron igual. Porque a pesar de que ellos hoy en día están vivos, cuando murieron sus familiares, algo de ellos también murió con ellos. Incluso hoy en día, después de muchos años, cuando me cuentan y me relatan su historia, sus ojos se llenan de lágrimas y preferirían no hablar de esto porque es algo que duele. Algunos me dicen que quisieran dejar esto en el olvido, que preferirían no hablarlo, pero aún así lo han hecho y me han contado su historia. Así que ellos también son los protagonistas de esta historia. Esta memoria que no debe ser olvidada, porque ellos no merecen ser olvidados, porque queremos resaltar que aún siguen con nosotros, porque perder a familiares no es fácil. Así que por ellos voy a hablar hoy, voy a contar la historia de mi familia, un poco, o incluso el inicio de esta. Eh, y sé que es importante para mi familia y para todas las personas que han sufrido una pérdida y se sienten de una u otra manera identificados con esta historia, con una historia de violencia, de dolor y de sufrimiento, pero que recordarla nos ayuda a no repetir, a no olvidar y a lograr vivir en un mundo mejor.
donde esto no pase más. Mis abuelos, María Berta Pineda Vélez y Martín Emilio Arenas Cano, quienes se casaron cuando mi abuela era muy joven, tenía aproximadamente 15 años de edad. Ellos iniciaron a formar su familia y su hogar en el campo, en el municipio de Fredonia, ubicado en el departamento de Antioquia. Como podemos observar en la foto, mi abuelo no tiene la parte inferior de su pierna izquierda, debido a que en el año 1955, década en que liberales y conservadores estaban en guerra en todo el país, le propiciaron una herida con arma blanca, herida que le causó una infección y debido a esta tuvieron que amputar su pierna. Mi abuelo era liberal y en ese momento la guerra entre liberales y conservadores era muy fuerte. Como dije anteriormente, ellos eran del campo e iniciaron su vida juntos en Fredonia, así que vamos a ver un poco de lo que era este lugar en esa época. El castillo y la caballa, es fundadora de pueblo, con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó la montaña. Aquí podemos encontrar los nombres de mis tíos y tías. Realmente mi abuela tuvo una gran cantidad de hijos. En su momento fueron una familia muy amplia. Curiosamente, hoy haciendo las cuentas con mis tíos y tías, nos dimos cuenta que teníamos un error en la cifra de hijos que creíamos que había tenido mi abuela, ya que siempre me habían dicho que ella había tenido 16 hijos y esto era lo que yo contaba cuando hablaba del tema, pero nos dimos cuenta que teníamos una cifra equivocada, ya que realmente ella tuvo 15 hijos. 15 hijos sin contar un aborto de mellizos. Contando a estos mellizos serían 17 hijos. Quiero mencionarlos a ellos porque tengo muy presente que mi abuela siempre contaba la historia sobre lo que recuerdo sucedió, como si fuera ayer, cuando ella me contaba que estaba en embarazo de 2 mellizos, pero que los perdió. Los perdió porque un día estaba lavando ropa y se cayó de una piedra en la cual se estaba apoyando, se dio un mal golpe y los bebés murieron. Así que sin contarlos a ellos, son 15 hermanos, pero creíamos que eran 16. Así que en medio de estos recuerdos nos dimos cuenta que estábamos equivocados en esa cifra. Como podemos observar, los que están en color blanco, en un blanco más oscuro, son las personas que al día de hoy están vivos. Son 6 de mis tíos, incluidos mi madre. La mayoría murieron asesinados o debido y a causa de las drogas. Solamente 3 de ellos, entre esos mi tía Alicia, mi tía Noemi, murieron por enfermedad. También cabe incluir a mi tía Gilma Arenas, donde dice un 1 es porque murió cuando era muy bebé. Me cuentan mis tíos que mi abuela contaba que debido a un purgante que le recetó un médico mal formulado, la bebé murió cuando era muy pequeña. Así que una de mis tías, que hoy en día está viva, me cuenta que ella fue como el reemplazo de la otra bebé, de la bebé que murió, y por eso la llamaron también Gilma.
Me parece increíble que de tantos, la mayoría y en gran parte los hombres hayan sido asesinados y su vida haya sido arrebatada cruelmente. Así que, como mencioné anteriormente, ese es el sentido que le doy a este trabajo, y estas muertes violentas son las que el día de hoy voy a contar, sin dejar a un lado las muertes de mis tíos y tías que murieron por alguna enfermedad, porque a ellos también les tocó vivir estos momentos de dolor y sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos. Jairo Arenas Pineda y Luis Emilio Arenas Pineda. Dos hermanos asesinados el mismo día, el 27 de junio de 1961 en el municipio de Fredonia, Antioquia. Ambos estaban muy jóvenes, uno tenía 22 años y el otro 24 años de edad. Eran los primeros hijos de mi abuela. Ellos fueron acribillados con una escopeta desde un matorral, según cuentan mis tíos, cerca a su casa. Se cuenta que fueron asesinados por una equivocación, ya que los confundieron con otras personas y se dicen que pensaban que ellos habían asesinado a una persona. Su muerte quedó impune. Creo que desde este acontecimiento inicia el dolor y el sufrimiento que padeció mi familia, el dolor por el cual vivió mi abuela al tener que enterrar a sus dos hijos. Me cuentan mis tíos y tías y mi madre que no fue fácil para ellos porque tuvieron que velar en una casa de un vecino a dos de sus hermanos el mismo día, hermanos que estaban muy jóvenes, que eran trabajadores, humildes, que querían salir adelante, pero que desgraciadamente murieron estando muy jóvenes. Familia tras familia, al igual que mi familia, se desplazaron del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Después de mi abuela tener a todos sus hijos en el campo, decidieron venir a la ciudad. Martín Emilio Arenas Cano, mi abuelo. Esta historia inicia con esta noticia, publicada en un periódico. Padre fue asesinado por sus dos hijos por no darles dinero para comprar drogas. Este fue el titular de la noticia cuando murió mi abuelo el 17 de junio de 1975. Titular falso y amarillista, ya que esto no fue lo que sucedió. Una de las muertes más difíciles para mi familia, sin duda alguna, fue esta. En ese momento vivían en el municipio de Bello, Antioquia. Me cuentan que vivían muchas personas en una misma casa, ya que varias familias se habían unido, tanto mis tíos y tías y algunos de sus esposos y esposas e hijos. Lo que sucedió fue que dos de mis tíos se encontraban discutiendo fuertemente, así que uno de mis primos decidió llamar a mi abuelo. Mi primo hoy en día es mayor y me cuenta que cuando él estaba en ese momento era un niño y sus ojos se llenan de lágrimas cuando recuerda lo que pasó, y me dice que él se siente culpable hoy en día después de tantos años porque él fue el que llamó a mi abuelo para que fuera en ese momento al lugar donde sus hijos se encontraban peleando. En el momento que llega mi abuelo a la casa donde ellos están discutiendo, él intenta separarlos y parar la pelea, pero por desgracia se cae y se da un mal golpe en la cabeza.
Al caer al suelo se golpea fuertemente y inmediatamente queda inconsciente. Minutos después llega la policía y se lleva a uno de mis tíos, los cuales se encontraba peleando, y se llevan a mi abuelo para el hospital. Me cuenta mi madre que en su casa no había teléfono, así que todos quedan como a la espera de que una vecina les avise qué es lo que sucede con él, ya que en la casa de la vecina sí había teléfono. Me dicen que en las horas de la noche llaman a decir que mi abuelo ha fallecido. En ese momento yo pregunto qué sintieron ellos cuando les dan esta noticia. Entonces ellos no saben cómo responderme. Me dicen que se vuelven como locos, que inician a gritar, a llorar, que no entienden lo que pasa, que tienen mucha rabia con sus hermanos, especialmente con uno de ellos, el cual inicia la pelea, porque debido a esta es que dicen que él falleció. Entonces yo trato de hacer más preguntas sobre lo que pasó y sobre sus sentimientos, también sobre qué hacía mi abuela en ese momento, qué sentía ella, cómo se expresaba, y me dicen que ella era muy fuerte, que solamente miraba hacia el suelo como con la mirada perdida. Incluso en el momento que ellos me dicen esto, se ponen a llorar y me dicen que no quieren hablar más del tema, que no quieren recordar ese momento porque es como volverlo a vivir, porque es como volver a sentir el sufrimiento, el dolor en ese momento. Quiero mencionar que admiro fuertemente la fortaleza con la cual vivió mi abuela, porque no me imagino el dolor tan grande que debe ser quedar de una u otra manera sola y perder a su esposo, al gran amor de su vida. A pesar de que han pasado tantos años, mi madre, quien es la persona más cercana a mí que me cuenta estas historias, ella me dice que le duele todavía que su papá haya partido tan pronto, ya que ella tenía apenas aproximadamente 12 años de edad, pero recuerda que fue un gran padre, que siempre estuvo pendiente de sus hijos, que trataba de llevarlos por el buen camino, de darles lo mejor. A pesar de que eran muy pobres, él les daba mucho amor, los arropaba por la noche cuando ellos estaban dormidos para que no sintieran frío. Ella recuerda cosas muy bonitas de él, así que esto demuestra que a pesar de que él no esté, nunca ha sido olvidado. Mis primos, que también vivían en este lugar, en esta casa donde fueron los hechos, me cuentan que también vieron y vivieron ese momento, vivieron esa pelea, y que a pesar de que ellos estaban muy pequeños, algunos tenían entre 8, 7, 10 años de edad, lo recuerdan y se sienten muy tristes porque era un gran abuelo. Así que es una de las muertes más dolorosas y significativas para mi familia. De las muertes más dolorosas para mi familia fue la de mi tío Gabriel, quien fue asesinado el 13 de diciembre de 1985 por su supuesto mejor amigo, con el cual tenía una discusión fuerte. Su gran amigo decide dispararle 3 veces hasta dejarlo agonizando en el suelo, enfrente de su casa, delante de sus hijos y madre, quienes veían cómo se ahogaba en su propia sangre y moría lentamente.
Me cuentan que ese día, como varios tíos también vivían cerca a mi tío Gabriel, llegan al lugar de los hechos y aquel señor, el cual asesina a mi tío Gabriel, sigue disparando e incluso hiere en una pierna a mi otro tío. En ese momento me cuentan que mi abuela, en medio de llanto, de tristeza y desesperación, abraza a mi tío y le suplica y le implora a este señor que por favor no dispare más, que no le mate otro hijo, que ya le había matado uno. Así que este señor huye del momento y mi tío Gabriel muere delante de sus hijos y delante de su madre y algunos hermanos. Mis primos, que son los hijos de mi tío Gabriel, los cuales vivieron este momento, hoy en día sufren por su pérdida, sufren porque su padre muriera en estas condiciones, porque a pesar de que eran pequeños, hoy en día viven y recuerdan ese momento como si realmente no hubieran pasado tantos años desde que perdieron a su padre de esta manera. Curiosamente, también me cuentan que ese día mi tío había comprado su estreno para el 24 de diciembre, como se es costumbre, pero que él decidió ponérselo el 13 de diciembre, mucho antes de la fecha, ya que él dijo, uno no sabe el día que se va a morir y la ropa hay que estrenarla, porque le habían preguntado que por qué no había esperado al 24 de diciembre. Así que siempre ha sido muy curioso como ese relato de que a veces pensamos que el día que vamos a morir lo sospechamos o pasan cosas raras como esa. Así que el día de su muerte él tenía la ropa que había comprado para celebrar la Navidad con su familia, a la cual no pudo llegar, y al morir en esta fecha fue más doloroso porque en Navidad y en el mes de diciembre compartimos en familia, estamos todos unidos, pero ese mes fue un mes de tristeza, de dolor y de luto. Oliverio Arenas Pineda. Mi tío Oliverio se encontraba lejos de su familia, viviendo en Villanueva, Valle del Cauca, con su esposa e hijos. Por este motivo no encontré muchas personas que pudieran contarme exactamente qué recordaban de su muerte y qué había pasado. Sin embargo, lograron decirme que fue asesinado en el año 1987 y su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal. También me cuentan que, según lo que ellos saben, presuntamente fue asesinado por una persona allegada a él. Si recuerdan, cuando contaba la historia de cómo murió mi abuelo, acerca de que unos tíos estaban peleando, él era uno de esos tíos, los cuales estaban involucrados en tal pelea y en tal situación. Esto me da pie a pensar cómo le pudo doler y afectar a él la muerte de su padre, y que en algún momento llegó a sentirse culpable por esta, ya que algunos de mis tíos me cuentan que por mucho tiempo dejaron de hablarle a él debido a esta situación. Así que creería yo que si no fue fácil para mis tíos y tías la muerte de mi abuelo, mucho menos lo fue para él. El día 6 de marzo de 1989, hace 31 años, es asesinado uno más de mis tíos,
Llega una conocida a su casa, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia. Esta persona actúa de fachada para que él abra las puertas de su casa y así dejar ingresar en esta a la persona que lo asesinó. Esa persona le dispara varias veces en su cuerpo y deja su cuerpo en la cocina de su casa. Él es encontrado por sus familiares, tirado en el suelo, donde se pueden observar en las paredes los huecos que dejaron las balas, las cuales le propiciaron la muerte inmediata. Varios de mis primos y tíos llegaron en ese momento a su casa y vieron su cuerpo en el suelo, ya muerto. Su esposa me cuenta que ella no pudo llegar en ese momento y ver su cuerpo, pero después llegó a casa y encontró solo sangre, mucha sangre en el suelo, sangre la cual tuvo que limpiar con ayuda de una de mis tías. Alirio Arenas Pineda, el menor de mis tíos, el último hijo que tuvo mi abuela, el niño de la casa, como dicen algunos. Sobre él tengo varios recuerdos debido a que mi abuela me contaba. Me contaba que lo cuidaba mucho, que lo quería demasiado, que incluso siempre estaba pendiente de él, que le llevaba el tetero al colegio, que le daba mucho amor. Pero a pesar de esto, él no tomó el mejor camino y uniéndolo un poco con las historias anteriores de violencia, de asesinatos, de actos de intolerancia, las drogas también estuvieron presentes en estos acontecimientos de dolor que recuerda a mi familia, como en este caso, en el cual mi tío no tomó las mejores decisiones y murió a la edad de 35 años por una sobredosis en el año 1998. Recuerdo que mi abuela tenía unas fotos del día de su velorio, estando mi tío en el ataúd, ya que ella no quería olvidarlo, no quería olvidar su rostro y quería tenerlo siempre presente. Me acuerdo que un día, estando mi abuela llorando al ver estas fotos, deciden decirle que no más, que debe botarlas porque ese recuerdo la estaba afectando su vida. Así que es como el dolor más cercano que yo pude evidenciar, ya que tenía a mi abuela al lado cuando era niña, sufriendo por la pérdida de su hijo. Este pasado de experiencias vividas por mi familia marcaron significativamente su vida, ya que fueron hechos traumáticos y dolorosos para ellos en conjunto como grupo familiar. Cada uno de estos hechos dejó huellas imborrables, las cuales estuvieron de uno u otro modo presentes en el transcurso de sus vidas hasta el día de hoy. Esta memoria no debe ser olvidada porque nuestros muertos no merecen quedar en el olvido, ya que a pesar de que no estén físicamente, aún siguen con nosotros en nuestros recuerdos. Perder a un familiar de manera violenta no es fácil, y sé que muchas personas también han sufrido una pérdida debido a la violencia, la falta de tolerancia y a las drogas. Pero como dije al principio de esta historia, recordarla nos ayuda a no repetir, a reflexionar sobre lo acontecido y a lograr vivir en un mundo mejor, sin violencia, sin que las personas mueran cuando no es su hora, cuando todavía tienen una vida por delante, tienen una familia que los espera en casa y desean compartir muchos momentos con ellos. También quiero recordar la fortaleza con la que vivió mi abuela, ya que al perder a tantos seres queridos sufrió mucho
y debió ser fuerte para aguantar todo lo que pasó en el transcurso de su vida, para aguantar de la mejor manera posible todas estas situaciones. La unión de estas manos alrededor de la foto de mis abuelos representa las personas que hoy están, a mis tíos, tías e incluida a mi madre, que después de ser una gran familia, una familia completa, solo quedan ellos, pero están ellos hoy en día acá, en este mundo, en esta vida, en representación de los que no están, con sus hijos, con los nietos de mis abuelos, bisnietos y tataranietos, quienes estamos hoy en día aquí por ellos, por nuestra familia.